cuestión prepolítica, algo que esté fuera del ámbito de lo político. No del todo, porque eso es imposible, pero todo lo posible. Y entonces esa cuestión es la importante. Por eso yo he empezado diciendo que no tengo ninguna fórmula fácil. Primero, porque el paradigma sustitutivo de la revolución sexual todavía no está elaborado, ni mucho menos. Y segundo, porque cuando se elabore, espero que sea lo suficientemente complejo, contradictorio o incluso caótico para que no se pueda hacer un catecismo en 10 puntos como hizo Wilkins Rees y toda esta gente. Y entonces ahí eso exigirá a cada persona pensar, esforzarse, entenderlo, profundizar la comprensión de lo humano y aportar sus propios remedios a su propio erotismo, al de sus cercanos y al de la sociedad toda. Porque una revolución integral o es compleja o no es. Y nada más. ¿Podemos hacer una rueda de preguntas? Por supuesto. Bien, si alguien quiere efectuar alguna pregunta al señor Félix Rodrigo Mora, en los laterales de la sala hay personal voluntario de la organización, solo tienen que levantar la mano y se acercarán para facilitarles el micrófono en el ámbito. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien en el foro? Si parece que se oye de fondo la canción de System Blues, un clásico del erotismo en los años 70. Del ritmo, ¿no? Allí hay uno. Sí, adelante por favor. No se oye. ¿Ahora? Ok. Sí, ahora, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por la charla, sobre todo. Y la pregunta es, yo me he pedido al principio de la charla y vengo hacia mitad mucho antes, y me gusta hacer un poquito, asociar un poquito a la sociedad de hoy en día, pero no has hablado de las bases de la nueva sociedad, porque no hay paradigma que lo defina. Pero podrías decir dos cositas sobre esas bases en las cuales nos tenemos que estructurar. Bueno, la nueva sociedad tiene que ser una negación de la actual, ¿no? En gran medida, claro, hoy en la sociedad de un individualismo. El autor alemán que yo he dicho, él explica como el sujeto hiperindividualista actual ni siquiera es un sujeto de una individualidad fuerte, sino simplemente es un ser que tiene una construcción del yo asombrosamente frágil. Por tanto, ahí en ese caso necesitaríamos, por un lado, construir sujetos fuertes, volver a la noción de fortaleza de la cultura clásica europea, y por otro lado, crear un sujeto con aptitudes para lo colectivo. Esa cuestión sería un sujeto que sea al mismo tiempo capaz de vivir por sí mismo, que no dependa de lo externo sino de lo interno, que tenga una gran sustancia interior y al mismo tiempo que sea sociable y colectivista, sobre una base de una sociedad en donde lo colectivo esté al lado de lo individual, pero un poquito por encima, sería una de las soluciones. Ahora bien, yo creo que debemos evitar un poquito no entrar a definir demasiadas sociedades futuras, sino más bien a ir explicando cómo tenemos que ir saliendo de la sociedad actual y definir los males reales de la sociedad actual, que a veces nos lo presentan de una manera equivocada. Porque, por ejemplo, mira, toda la gente que está demonizando la industria farmacéutica, y la industria farmacéutica se lo merece, tiene entre líneas una propuesta que yo no comparto. Creemos una agencia gubernamental que vigile la industria farmacéutica.
Yo eso no lo voy a apoyar. No, porque tendríamos una industria farmacéutica a la que se le haría un lavado de cara para que siguiera vendiendo sus productos atroces, una vez que le pusieran el sello de instituciones estatales. Entonces, claro, te lees 2 libros gordos y te dan una solución falsa, cuando en realidad la sociedad del futuro tiene que ser una sociedad donde los seres humanos sean responsables de su propia vida desde sí mismos y no desde agencias estatales que supuestamente les representen, que no les representan. Nadie se representa más que a sí mismo. Una agencia del Estado se representa a sí misma y un individuo se representa a sí mismo. Esto es muy importante porque constantemente se nos ofrecen pseudo soluciones que empeoran las cosas. Sí, ¿alguna pregunta más? Ahí en el fondo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Y te quería preguntar, has hecho varias referencias a lo largo de la charla en contra de cómo han estado dirigir la asesoría, ¿no? Y que hay que resaltar esto. Y has hecho una alusión directa a la ley de género que no sé si podrías explicarla un poquito más. Bueno, la ley de violencia de género se inventa el Parlamento de Madrid, la aprueba en el año 2004 y se entra en vigor en 2005 con la supuesta pretensión de evitar la violencia de género y los crímenes de género, ¿no? Desde ese punto de vista ha sido un fracaso porque han crecido los crímenes de género, claro. En una sociedad donde la relación entre las personas no es de afecto, pues es que los crímenes tienen que subir. O sea, y pretender que eso lo va a resolver una ley, pues es como si imponen una ley para que la gente sea bondadosa o para que saludes al vecino bien en la escalera, ¿no? Pero además hay otra cuestión, ¿no? El preámbulo de la ley es una infamia. No pueden definir al varón como un agresor permanente de la mujer. ¿Dónde está eso explicado? ¿Quién lo dice eso realmente, no? Eso es algo inaudito, eso es una cosa que, por ejemplo, mucho más cuando en lo que llaman España, la llamada violencia de género medida en mujeres muertas por 100.000 habitantes es 3 o 4 veces superior a los países, inferior a los países nórdicos, inferior, cuidado que me he equivocado. O sea, entonces, ¿por qué aquí sacan esa cosa horrible? Y no en Suecia, por ejemplo, donde el número de muertes por año es 3 veces superior, o en Finlandia, que bate todos los récords. Teniendo en cuenta que aquí, además, considerando las diversas culturas peninsulares, una parte muy importante de esas muertes son muertes de personas inmigrantes, que hay que considerar el asunto también así, ¿no? La población inmigrante es el 15% y, sin embargo, las mujeres muertas que son inmigrantes casi son el 40%. Entonces, nadie quiere contestar a la pregunta ¿por qué han tenido que hacer eso aquí? Pues yo lo voy a decir, para enfrentar a los sesos entre sí, sencillamente, para crear un enfrentamiento de carácter terrible, porque lo que surge de ahí es una destrucción del amor. Hay por ahí textos que dicen la ley de violencia de género, 2 puntos, legislar contra el amor, ¿no? Este asunto es tan tremendo que hay hombres que matan mujeres, sí, es como alguien así que dice, bueno, como hay unos inmigrantes que han robado en el portal de al lado, pues todos los inmigrantes son ladrones o tal, ¿no? Es un argumento de ese tipo, pero sin embargo, como el Estado español está interesadísimo en crear un conflicto, un foso, una grieta entre hombres y mujeres, se mantiene contra viento y marea, incluso a pesar de que el número de muertes ha crecido. ¿Cómo hacer frente a la violencia de género? Se necesita una revolución en la sociedad, se necesita una reconciliación entre los sexos, una búsqueda de la reconciliación. O sea, una nueva forma relacional en la cual se puedan incorporar los dos sexos, los que sean heterosexuales, los que sean de otras formas, pues bueno, no les viene al caso esto, ¿no? Quienes llevamos mucho tiempo combatiendo esa ley estamos supercargados de argumentos que no. Se dijo, no, es que esto es una cosa de la izquierda contra la derecha. En primer lugar, todos los grupos votaron a favor de la ley, por unanimidad, la derecha igual. Y lo que ha hecho el PP en el Gobierno de Madrid en los 3 años que lleva es reforzar los instrumentos financieros de la ley y los instrumentos legales. Hoy es más dura la ley aplicada que en los tiempos del Gobierno de Zapatero. Entonces todo esto rompe mitos. Y claro, es verdad que a veces se me acerca gente, sobre todo, yo recuerdo la madre de un chico que me decía, lo voy a decir, porque a veces me tengo que callar cosas que me duelen el alma. Me decía, no, mi hijo no se atreve a salir con una chica porque tiene miedo que tengan entre ellos un conflicto, una desavenencia emocional y la apliquen, la ley de violencia de género, a partir de una denuncia que puede ser cualquier cosa.
Y entonces yo le tengo allí en casa que él no se atreve a establecer, en cuanto que él ve la más mínima conflicto, sale huyendo. Claro, es muy duro, porque o sea, aquí hay una parte de la realidad terrible que nunca se puede decir la verdad, ni siquiera yo me atrevo a decirla. Ya voy a abrir en mi blog una sección que diga diciendo verdades que nadie quiere decir, y esta fue una de ellas. Y yo, después de una charla como esta, la tuve que oír allí. La mujer, claro, una mujer, pongamos, de 60 años, que me lo contaba un poco en silencio, como si estuviera diciendo algo del que se sentía culpable, ¿no? Y tú estás allí, bueno, vale, claro, tal. ¿Tú qué harías? Yo, madre mía, yo procuro no contestar a preguntas personales, ¿no? Porque lo personal no es mi competencia. Pero todo esto es tremendo, que además todo eso es falso. Por ejemplo, ahora mismo la sexualidad femenina masculina se está tambaleando. Los disruptores hormonales la están machacando. Hay libros por ahí que hablan del varón castrado. Esto es así incluso por razones biológicas. Cada vez que un varón come un alimento que lleve un envase de plástico, se está metiendo una cantidad mayor o menor de falatos, que los falatos son disruptores hormonales que afectan a la libido, bajan la libido. Esto es así. Puede ser que en una parte infinitesimal, eso yo ya no lo sé, ¿no? Luego después, a lo largo de la historia, lo que demuestra el estudio de la historia es que la sexualidad por excelencia es la femenina, no la masculina. Es la que es tumultuosa, es la que es exigente, es la que es tremenda y la que siempre se ha intentado controlar por las instituciones eclesiásticas y estatales. Es la verdadera sexualidad. Al lado de eso, la sexualidad masculina es muy poquita cosa, es como un transatlántico y una barquita de remos, y eso aparece perfectamente en los estudios de las fantasías sexuales. Estos estudios son fundamentales, se llevan haciendo 30 o 40 años y nadie quiere darse por enterado de lo que hay ahí escrito. O sea, solo lo leemos algunos que vamos de especialistas y decimos, joder, cuando lees eso te quedas, ¿no? Entonces, pero eso es bueno, porque eso además rebate una idea. Vamos a ver, nunca va a haber una sociedad perfecta, porque hay un fondo de insurgencia, de violencia, de tensión dentro del ser humano que se manifiesta en la sexualidad y en otras expresiones. Entonces, una sociedad futuro nunca puede ser perfecta como plantean las utopías obreristas. Tiene que ser como más una sociedad que se perfecciona, pero no una sociedad perfecta. El erotismo es como una radiografía de lo más profundo del alma humana. Cuando se deja ir y se deja salir, es algo tremendo, y eso sobre todo es en las mujeres. Entonces, la represión de la sexualidad femenina ha sido una de las cuestiones fundamentales en la historia de la humanidad, y no se ha hecho en la Edad Media. En la Edad Media, en la mayoría de lo que se llama románico erótico son representaciones femeninas. Aquí está, y aquí está otro también, donde el centro, aquí es una pareja, pero casi, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Que tenemos muchísimo que aprender y que estudiar, que en realidad solo hemos empezado, y desgraciadamente las tonterías simplistas de la revolución sexual de los años 60, todo esto lo taparon. Fue una cortina de humo que nos ha impedido entender nada. Y ahora, cuando esa cortina se ha hundido, lo que ya viene es la represión pura y simple. Ahora ya es, bueno, si yo me dedicara a anotar todas las formas de denigración de lo erótico, de lo sexual, indirectas, directas, que leo al cabo de un mes, no haría otra cosa. A veces las anoto, ¿no? ¿Por qué es esto? Tenemos que conquistar un espacio de respeto para el erotismo humano. Y tenemos que conseguirlo sin que nadie meta ahí sus narices, ni la ley de violencia de género, ni nadie. Nadie tiene derecho, tiene que haber un espacio de lo personal. Y tenemos que crear una sociedad colectivista, sí, pero con un espacio de lo personal. Eso se olvidó en las utopías obreristas decimonónicas. Tiene que haber un espacio para el individuo, porque en definitiva el individuo es fundamental. Entonces tenemos que hacer ahí un encaje difícil de hacer, ¿no? No es fácil. Pero esa dificultad es buena porque estimula nuestra inteligencia y es un reto. Entonces, si en 5 o 10 años resolvemos este reto, habremos dado un paso de gigante y habremos logrado una victoria sustancial sobre el actual sistema de dominación. Sí, ¿alguien más, por favor? Sí, adelante. A ver, hay un problema de sonido. Bien, gracias. Sí, quería preguntar, los libros que has dicho, primero de todos que has sacado estos dos últimos, en el blog tuyo están puestos los autores, los títulos, los que he perdido no lo he apuntado, o si lo podrías explicarlo, o si están en tu blog.
Bueno, mi blog es un poco caótico, pero vamos, el título Infierno convivencial es muy peculiar y yo solo lo escribí con el corazón. Ese es un texto mío que está escrito con el corazón. Ante el dolor de una sociedad basada en el enfrentamiento y en la violencia interpersonal permanente. Entonces se encontró mucha acogida, ¿no? Para mí fue emocionante, ¿no? Casi de saltárseme las lágrimas cuando alguien desconocido del País Vasco me dice, si no te importa yo lo traduzco al euskera. Digo, claro, claro. ¿No? Digo, ¿por qué? Dice, porque me identifico mucho con lo que dice. Entonces, es así, ¿no? Están por ahí y luego, bueno, es que tenemos que librar una lucha que tiene que durar años. No podemos creer que los grandes problemas de los podemos resolver en poco tiempo, ¿no? Ahora mismo hay un problema muy grave, entonces lo convivencial es la base de lo erótico. De la misma manera que las buenas cosechas resultan de una tierra de calidad, esto lo explicará mañana mi amigo Jairo Restrepo en su intervención aquí, ¿no? Si queremos tener alimentos sanos, tenemos que tener una tierra sana, una tierra no destruida por los agrotóxicos. Entonces, vamos a ver, si queremos tener una vida erótica y sexual potente, lo que tenemos que tener es una vida convivencial potente. Eso es de sentido común, ¿no? Entonces, crear una sociedad convivencial es la clave. Y luego lo otro se da por añadidura. Por eso no es necesario muchas discusiones. Yo no soy partidaria ni de educación sexual, ni de hablar mucho de sexo, ni de nada. Todas esas cuestiones tienen que estar en la penumbra del sujeto y en la penumbra de la sociedad. Pero sin embargo sí creo que debemos hablar mucho de la convivencial, lo convivencial, porque eso es la clave. ¿Sí, alguien más? Sí. Sí. Yo quería que valoraras un poco si en Madrid crees que fuera pornografía. Y yo quería ligarlo un poco al artículo que tenemos de hablas. Dices que la sexualidad no es pobre y a mí me parece que la pornografía refuerza el mensaje de que el objeto del varón es simplemente un dador de placer mecánico a la mujer. No sé, quería que valoraras un poco esto. Ojo, y también, ¿por qué crees que la sexualidad del hombre es tan pobre? Si crees que antes era más rica o cómo se podría enriquecer. Bueno, vamos a ver, mira, la pornografía en primer lugar es aburrida. O sea, te quedas ahí, te duermes, ¿no? ¿Por qué? Porque no entiende la complejidad de lo sexual. Es una simplificación, ¿no? Por ejemplo, alguien ha dicho que el erotismo sugiere y la pornografía muestra. Yo estoy de acuerdo. Muchas veces ese mostrar, ocultar, enseñar es la clave. Yo elegí para mi libro, esto es de una cuestión de un monumento románico de la provincia de Álava, en el País Vasco. Me pareció el más erótico de todos por lo que muestra, ¿no? Por la mano del varón que se desliza y por la disposición para el abrazo amoroso. Y ese es mostrar lo que me pareció súper erótico, ¿no? Podía haber elegido tropecientas escenas de coitos que son las más explícitas o cosas así, y elegí esta, ¿no? Pero cuidado, muchas veces en el ataque a la pornografía lo que se está haciendo es un ataque al eros y al sexo, ¿no? Cuando la pornografía tiene que ser criticada, pero no prohibida, como hay intentos que ahora se hacen, porque dicen que ofende, que no sé qué, no sé cuántos, no. Tiene que mantenerse ahí, criticarla y... Bueno, también es un negocio y aparte de ser aburrida, pero entonces la pornografía no nos vale, no vale, o sea, porque ignora la hipercomplejidad del eros y se reduce efectivamente a un ejercicio mecánico, pero ha cambiado mucho. Hace 40 años la típica cosa pornográfica, bueno, voy a decirlo, ¿no? Era un hombre con dos mujeres. Hoy es muy difícil, no sé si seguís la pornografía, pero en general es al revés, dos mujeres, quiero decir, una mujer con dos hombres. ¿No? Ha habido un cambio ahí, ¿no? Que significan cambios importantes en la percepción, ¿no? ¿Por qué la sexualidad masculina es pobre? Pues yo creo que es algo, no es que sea pobre, es menos rica que la de la mujer. Bueno, voy a poner un ejemplo, vamos a ver, en el acto de la crianza, el significado que tiene la paternidad nunca, jamás puede ser igual al de la maternidad, nunca, porque los hombres no llevan dentro de sí 9 meses al niño porque no establecen esa conexión piel con piel, porque no tienen un acto grandioso como es el parto. Hay que leer a Michel Oden lo que él dice del parto, ¿no? En el aspecto reproductivo, por desgracia, la aportación del varón es bien pobre, puede ser incluso en el peor de los casos de 2 minutos.
¿no? Y entonces a partir de ahí ya, ¿no? Bueno, pues sí está la parte convivencial, la parte afectiva, pero ¿y la parte física? La parte física, daros cuenta que la mujer es los 9 meses de la preñez, luego después el parto, que se ha medicalizado, pero una vez que se desmedicalice puede ser grandioso. Y luego está toda la parte de la lactancia, que ahora está muy bien, que se prolongue más tiempo, que crea un vínculo físico entre la mujer y el niño o niña que no lo puede tener el varón, ¿no? Entonces, en todo este proceso, yo entiendo que la sexualidad masculina es una sexualidad de complemento, ¿no? Que es además inferior por una razón, porque es más definida. La sexualidad femenina es indefinida, es más confusa, ¿no? Como es lo humano es confuso. Entonces ahí hay una cuestión que debe ser reconsiderado, pero también tener en cuenta que yo no me considero un experto en estas cosas, ni intento que lo que yo diga sea definitivo, sino solo es un intento para promover la reflexión. Sí, ¿otra pregunta? Sí, Hola. aquí en la esquina. Era por comentarte un tema que quizás no está dando por hecho en tu discurso, y es saber qué opinión tienes acerca de la monogamia, el matrimonio y el efecto que tiene sobre la sexualidad a día de hoy. No te he oído bien, ¿puedes repetir la pregunta? La pregunta es acerca de la monogamia y el matrimonio como el efecto que tiene en la sociedad, y sobre todo es curioso que en los últimos años parece como que todavía se ha potenciado más ese sentimiento de que solo se puede amar a una persona y no se puede amar a varias. Bien, veamos, yo entiendo que efectivamente la monogamia tiene limitaciones, pero el asunto es que nosotros tenemos que concebir la sexualidad como una elección. Es decir, tiene que haber personas que ellas busquen la monogamia y otras personas que crean que la monogamia no es lo suyo, ¿no? Entonces tenemos que, antes lo he explicado con lo de la sublimación del sexo, ¿no? Hay circunstancias en que la sublimación del sexo lleva a la energía sexual a fines maravillosos, y entonces a mí esas personas me crean una gran admiración, pero yo eso no lo elijo, ¿no? Me gusta estar con ellas, me gusta hablarlas. La gente incluso por motivos científicos dice: yo quiero dedicarme mi vida a la investigación de la ciencia, y no quiero tener ningún tipo de actividad sexual, y eso funciona, ¿no? Entonces luego tenemos que encontrar que haya muchas posibilidades. Es decir, alguien tiene que mirar hacia el interior de sí mismo y decir: yo quiero la monogamia, quiero formas complejas de lo que se llama poliamor, ¿no? O sexo en grupo, aunque esto, bueno, la revolución sexual lo estropeó todo, ¿no? Porque lo convirtió en una especie de juego mecánico copiado de las orgías romanas que aparecían en las películas de Hollywood. Claro, todo eso fatal. Pero puede haber muchas maneras, ¿no? Entonces lo importante es establecer unos criterios previos al acto electivo. Todos conocemos personas que han mantenido una monogamia a lo largo de su vida y que les ha ido estupendamente bien, y que han tenido un amor mutuo estupendo, un servicio mutuo estupendo y un erotismo estupendo, ¿no? Pero otra gente no. Entonces hay que aceptar la complejidad. Ciertas personas quizá no se adecuen a eso, ¿no? Como hay personas pues que no se adecuan al sexo heterosexual, ¿no? Bueno, es otro sexo el suyo, ¿no? O cosas así. Entonces tienen que dejarse abiertas las posibilidades para todo esto, porque sería tan negativo si decir la monogamia tiene que ser la vía que todo el mundo tiene que seguir, que era el modelo de la sexualidad de antaño, como decir la monogamia tiene que desaparecer. No hay gente que la quiere, ¿no? De siempre en la historia existía la monogamia como norma, y luego las formas de salida exteriores a la monogamia, o sea, siempre, ¿no? O sea, esto es hipócrita, bueno, es hipócrita según cómo se mide, ¿no? Había procedimientos, ¿no? En las sociedades del pasado, sobre todo el mundo medieval que nos han llegado a nosotros a través de las sociedades campesinas más atrasadas, el asunto era muy distinto, muy distinto, sobre todo en las sociedades del norte de la península ibérica. El grado de libertad sexual de las mujeres era descomunal. Hay algún libro que lo estudia, ¿no? Y entonces las cosas se planteaban de manera distinta, pero también había una elección personal. Sin elección personal no es legítimo ningún tipo de sexo. Ningún tipo de sexo puede ser impuesto. Y esa elección personal tiene que basarse en una información seria.
Es decir, cuando una ley nos dice que no podemos elegir el sexo heterosexual porque es el sexo de la violencia contra las mujeres, se nos está manipulando y adoctrinando de la peor manera posible, a través de una ley, a través del preámbulo de una ley. Se está violando nuestra libertad de conciencia y se nos está convirtiendo en unos títeres del Estado. Eso no puede ser. Tiene que haber libertad de expresión para todas las opciones y también para toda una sociedad futura deberá acoger diversas formas de comportamientos eróticos, pero yo propongo que sea siempre en el ámbito de lo privado, sin hacer mucho ruido, porque es donde el sexo se manifiesta, ¿no? O sea, necesita como una penumbra, pero quien quiera vivirlo. Ya sabéis, por ejemplo, los filósofos griegos, ellos se jactaban de que coitaban en público y que hacían sus necesidades fisiológicas también en público. A mí siempre que admiro mucho a los filósofos cínicos, muchísimo, me ha parecido una tontería suya, pero allá a ellos, si les gustaba eso, pues bueno, eso no anula que yo considere que toda su filosofía, salvo esa parte y algunas son muy buenas, ¿no? Pero... Bien, ¿alguna pregunta? María. Sí, por favor. Si me pasan el micrófono inalámbrico. Muy bien, muchas gracias. Yo quería preguntar qué papel ha jugado el feminismo en la sociedad actual y en la forma de relacionarnos hoy en día hombres y mujeres. Si ha sido tan positivo como creíamos o también ha tenido su parte oscura, por decirlo de alguna forma. Bueno, creo que es notorio que yo no comparto las ideas del feminismo y ahora mismo estamos en un momento de definición. Yo no quiero saber nada con todos los movimientos o instituciones que se acercan al Estado. Yo creo que hay que buscar una fórmula desde la base popular. Tiene que ser el pueblo. Cuando se ha creado el feminismo de Estado, pues yo estoy en contra, como cualquier cosa. Tiene que haber una autoorganización. El individuo solo se puede librar de su decadencia actual cuando entremos en un proceso de autoconstrucción de la sociedad desde la base. Porque entonces el individuo cargado de responsabilidades y deberes será listo, inteligente y dejará de ser un trozo de carne como casi somos ahora. Es decir, solo podemos hacer las cosas desde el esfuerzo. Y el esfuerzo es responsabilizarnos de nuestras vidas. Y entonces, no que nos las den hechas. Cualquier sistema que delegue en funcionarios no puede ser bueno. Porque nosotros, entonces, ¿qué somos? Como no podemos delegar en funcionarios llamados partidos políticos, la política tiene que ser cosa de la gente común, no de un cuerpo especializado de funcionarios del Estado que son los partidos políticos. Y así todo, ¿no? Por lo demás, pues la ley de violencia de género está considerada como el mayor logro del feminismo ahora. Pues sarna con gusto no pica. Sí. Un par de últimas preguntas y ya la daremos por finalizada. Sí, adelante. ¿Qué? Pues también es una pregunta. Simplemente quiero compartir la sensación de esta canción que estoy viendo ahora al escuchar un análisis tan lúcida y tan clara que realmente ofrece la oportunidad de hacer una reflexión tan integrada y que por fin abre un espacio de reflexión sobre este modelo que tú has llamado mecanicista o, para mí, esta cultura que separa todo y que solo mira las cosas cada una en su ámbito y nunca las mira todas juntas. Y para mí, simplemente el hecho de escucharlo es sanador y que te agradezco un montón tu trabajo de servicio en abrir esos espacios de reflexión y que también valoro mucho este respeto reiterado hacia la libertad individual, incluso en la reflexión. Y también valoro mucho el hecho de que te enojes y digas yo no estoy de acuerdo con el feminismo y te lo agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Mira, te quería decir algo. Para mí esta charla ha sido un tormento. Yo llevo una semana pasándolo fatal
pero muy mal, ¿eh? E incluso teniendo rasgos a veces de tensión, de agresividad, mal humor con la gente que está cerca de mí, porque era muy difícil y yo no me creía preparado, ¿no? Es mi manera de ser, ¿no? Yo siempre me lanzo a la piscina y luego miro a ver si hay agua, ¿no? Entonces esto lo hice así y ha sido muy duro la última semana sobre todo. Yo creía que no estaba en condiciones de desarrollar un tema tan complejo, pero claro, ya me había comprometido hace meses porque todo el programa de este acto es un programa de hace meses ya establecido, ¿no? Y claro, pero para mí hay muchísimo que pensar y eso es una tarea de la gente normal. Yo os invito a ti y a todos los demás a que sigáis. La libertad individual es clave porque el individuo tiene que existir, ¿no? Eso es una cuestión clave y sobre todo el erotismo. Hay 3 momentos para mí fundamentales en la vida humana, ¿no? Es el momento de nacer, nacemos solos, el momento de morir, morimos solos y el momento de engendrar nueva vida, que la hacemos con alguien, pero en definitiva pues son 2, ¿no? Entonces ahí es cuestión de individuos, ¿no? Desgraciadamente en el siglo XIX se creó un colectivismo, se llamaba socialismo, comunismo, tal cual, que no tenía en cuenta el individuo. Eso ha fracasado rotundamente, ¿no? Vamos a ver si ahora nos replanteamos cómo crear una sociedad en donde el colectivismo sea real, donde los grandes aparatos económicos de dominación no existan, pero al mismo tiempo donde el individuo tenga una realidad y la libertad individual sea auténtica. Esto a mí me preocupa mucho y procuro incluso insistir en ello, ¿no? También creo que la resolución de los grandes problemas de nuestra época no puede ser el resultado de una mente o 2 o 10 pensantes, no puede ser. Yo en general, el 70% de las cosas que digo es porque se las he oído a alguien. Me gustaría incluso, muchas veces estoy a lo mejor escuchando a alguien y me dice algo, ¡pum! Digo, oh, joder, qué verdad tiene. O sea, yo soy una persona que escucha, aunque aparece, y entonces voy a esa absorción constante, ¿no? Y a veces luego digo, me dijeron anoche una cosa importantísima y ahora se me ha olvidado. Y me paso en la cama 1 hora dándole vueltas, digo, se me ha olvidado, ¿cómo es posible, no? Entonces yo creo en la creación colectiva de las ideas. Y una sociedad donde exista el pensamiento colectivo será una verdadera sociedad libre. Sí, ya para terminar, una última pregunta. Sí, yo quería decir algo. Me sabe mal esto de esta chica que ha hablado también, pero yo, y cuando leí el primer mamífero de Chiloé, lo vi que ahí estaba el medio del asunto. Entonces, que nacemos solos, yo no estoy de acuerdo, nacemos de algo y estamos junto a algo importante, hay un amor que nos lleva, y todo, la falta, o sea, que no seamos seres sexuales libres y alegres, vitales, viene dado por el tipo de nacimiento que nos han impuesto. Entonces, el cambio en el nacimiento, el hecho de que las mujeres pueden estar con sus hijos 2 años, durmiendo con ellos, que pone en duda también el tema de la monogamia, porque no es fácil, la pareja, que está con la mujer, en aquel momento está todo súper desabordado en el hijo, o sea, pone en duda todo el sistema patriarcal o matriarcal, da igual, pone en duda el sistema de los sociales, pero el hecho de que el nacimiento, aparte de estar medicalizado, no es lo que debería ser. Michel Oden dice que es ahí el principio de nuestra falta de poder dar y recibir amor. Y bueno, solo eso. Muchas gracias por la corrección, la comparto completamente. Me había explicado mal respecto al nacimiento, había explicado mal. Bien, ya damos por finalizada nuestra conferencia. Muchísimas gracias, señor Félix Rodrigo Mora, por su